el pasaje que nos ayudó nuestro hermano Aldo con la lectura. Para algunos es familiar y me fue de bendición la lectura y recordar esta tremenda historia, hermanos, que nos relata la humanidad del siervo de Dios. Nos muestra la humanidad de que no importa qué tan espiritual seas o en cuán manera Dios pueda usarte, incluso el desánimo puede entrar en nuestras vidas, hermanos. El desánimo no hace excepción de persona, no porque te congregaste en la mañana y en la noche ya eres exento al desánimo. Todo lo contrario, hermanos. Me atrevo a decir incluso que entre más sirves y más te involucras, habrá más luchas, hermano, y más desánimos que uno tendrá que afrontar, pero por la gracia de Dios venceremos, hermanos, y gloria a Dios por eso. Si recordaran los últimos dos mensajes, excluyendo el de esta mañana, pero los últimos mensajes hablamos de Elías y cómo Elías, hermano, desafía a aquellos falsos profetas de Baal y de Acera y les da aquel mensaje: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, el Dios de la lluvia, entonces ven pos de él. Entonces vemos que aquellos falsos profetas empiezan a hacer su altar, empiezan a clamar a su Dios y nadie responde. Después Elías le dice: oh Dios, manifiéstate y que ellos sepan que tú eres el Dios verdadero. Manda mojar aquel altar, y como Dios, hermanos, a través del fuego, dando su aprobación y mostrándole a una nación pagana que, hermanos, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Le comprobó a un rey pagano y a una nación que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Vemos una escena tan gloriosa de parte de Dios, y yo creo que todos tenemos por ahí un episodio, hermanos, que recordamos con mucho cariño las grandes victorias que Dios nos ha dado, hermanos. La Biblia nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Aquellos que tú y yo estudiamos como héroes de la fe también cruzaron desánimos como tú y yo cruzamos. Cruzaron por momentos de desesperación y un mal día. Y así la Biblia nos muestra como su día glorioso sus terribles días, y nos muestra la humanidad que tenían y que nosotros tenemos. Aprenderemos a través de este gran hombre de Dios, hermanos, que si no nos cuidamos, al ser creyentes podemos vivir desanimados, podemos vivir tristes, sentirnos solos, como lo estudiaremos, no querer seguir adelante, vivir con tantos miedos. Y si batallas con alguno de estos, por la gracia de Dios, y Dios en su misericordia toque este mensaje y toque tu alma para que te convenza este mensaje de que no debes vivir como estás viviendo, sino podamos cambiar nuestra actitud y vivamos donde Dios quiere que vivamos. Vayamos al versículo 1 y nos dice la palabra de Dios, y si tienes tu Biblia, usa tu Biblia en papel, hermano. La escritura dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué era lo que había hecho? De cómo degolló a los falsos profetas y fue a lloriquear, si puedo usar esa palabra, con su esposa Jezabel, y le dice: ¿qué crees, Jezabel? No vas a creer todo lo que hizo Elías. Probablemente con cara larga le estaba contando. Y entre comillas, qué triste que un hombre sea un llorón y un quejón. Vivimos en una generación de quejones, hermano, y no hay que ser tan quejones, sino cristianos agradecidos, porque Dios ha sido mucho más bueno de lo que merecemos, hermano. Versículo 2, después de quejarse con su esposa, quien era el rey, hermanos. Verso 2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, y el mensaje de Jezabel decía lo siguiente: así me hagan los dioses, con D minúscula, sus dioses paganos, y aún me añadan, si mañana a estas horas. Fíjense el mensaje que le envió Elías: no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, te prometo que así como tú mataste a aquellos falsos profetas, yo te voy a matar a ti. Yo creo que todos dejábamos ese mensaje en visto en WhatsApp, ¿verdad, hermanos? Nomás se quedaban las palomitas y jamás se iban a poner en azul, hermanos, o solo en visto pero sin contestar. Esta mujer Jezabel, la Biblia nos enseña que no se sometía absolutamente a nadie, ni a su esposo, ni a Dios. Hacía lo que ella quería, al grado de que la gente le temía a Jezabel. ¿Cómo tiene que ser el espíritu de una mujer, muy entre comillas en el mensaje, y se acerca a la conferencia de la familia, pero no debe ser altanera, ni peleonera,
ni échenme el tal Elías porque yo me lo echo. La escritura dice, hermanos, brevemente en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 4, en el incorruptible ornato de un espíritu, y fíjate lo que dice, afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Sin embargo, Jezabel no creía absolutamente nada de lo que la Biblia habla de sujeción, de un orden, de tener un buen espíritu. Regresamos a Primera de Reyes 19:3. Y nos dice la escritura, Primera de Reyes 19:3, viendo pues el peligro, este es Elías hablando, hermanos, se levantó y se fue para salvar su vida. Ahora, muchas veces leemos esto a la ligera, y no era cualquier cosa, la esposa del rey le había prometido la muerte. Sin embargo, un capítulo atrás había degollado a 850 falsos profetas, hermano. Y un capítulo más atrás, Dios lo envió, le dio a comer con los cuervos, lo mandó a un arroyo, lo sustentó por medio de una viuda. Vio clara y palpablemente la mano de Dios tantas veces, y ahora en esta ocasión decidió desconfiar de Dios. ¿Cómo somos, hermanos, que el Señor ha sido tan fiel con nosotros y vemos su mano palpable tantas veces, y de vez en cuando dejamos de confiar en nuestro Dios? Y es cuando el miedo viene en nuestra vida. Y no me digas que no nos pasa, porque si le pasó a Elías, que era mucho mejor cristiano que cualquiera de nosotros, estoy seguro que también nos pasa a nosotros, hermanos. Elías huyó, corrió de una mujer. Ciertamente guarda esto en tu corazón, hermano, después de victorias grandes vienen grandes pruebas o incluso grandes desánimos. Me gustaría que lo que acabo de decir no fuese cierto. Sin embargo, no sería leal a la escritura, y prefiero que estemos preparados para que no nos sacudan y nos mantengamos firmes. Te daré algunos ejemplos. En Mateo 3 nos muestra el glorioso evento de cuando Jesucristo obedece a Dios Padre, y Dios dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, porque tomó la buena decisión de bautizarse. Y entre comillas, si alguno aquí presente ya reconoció a Cristo pero no te has bautizado, vives en desobediencia delante de Dios, y es necesario que te bautices como el primer paso de obediencia. Pero ¿sabes qué ocurrió después de que Cristo se bautizó en Mateo 3? Mateo 4:1 nos dice que vino a él el tentador para tentarle, y es aquella historia que lo llevó por el desierto, porque después de una buena decisión vendrán grandes pruebas y grandes desánimos, hermano. No solo en Cristo, pero la primera vez que aparece la palabra desánimo en toda la Biblia es Números 21:4. Y en esa ocasión que dice la Biblia que el pueblo se desanimó en el camino, el contexto es una victoria. El pueblo de Dios le había dicho a Dios: Padre, danos una victoria, y Dios en su eterna misericordia les concede la victoria, y después de la victoria el pueblo se desanimó por el camino. Cuando Nehemías le dijo a todo el pueblo lo que Dios había puesto en su corazón y cómo debían levantarse y edificar aquel muro de piedra que pudiera defender a Jerusalén contra el enemigo, dice la Biblia ahí en Nehemías 4:10 que el pueblo se desanimó por el escombro. Después de buenas decisiones vienen grandes desánimos, y el pueblo dice que las fuerzas se le debilitaron y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Satanás siempre tratará de desanimar al Hijo de Dios, incluso después de grandes victorias. La definición de la palabra desánimo, la palabra ánimo es la palabra alma. La palabra desánimo es sin alma, sin aliento, o en otras palabras y más entendible, sin ganas de vivir. Esa es la verdadera definición de un desánimo. Y Elías cayó en un desánimo. Versículo 4, regresamos a este pasaje, hermanos, y dice la escritura, Primera de Reyes, versículo 4, dice la Biblia: y él se fue por el desierto un día de camino,
y vino y se sentó en un enebro. Fíjense, hermanos, lo que dice la Biblia de Elías, un gran siervo de Dios. Y deseando, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Cuando un capítulo anterior Dios lo había usado tan gran manera, en este capítulo deseaba morirse. ¿Notas la inconstancia del pueblo de Dios? Que un día queremos servir a Dios con todo nuestro corazón y al siguiente día ni la Biblia abres. ¿Notas la inconstancia, hermanos, dentro de su pueblo? Y dijo: basta, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Yo creo, hermanos, que si dijéramos en voz alta lo que pensamos cuando estamos desanimados, estaríamos muy avergonzados. Y Elías deseaba morirse. Elías no decidió enfrentar sus problemas, y cuando tú y yo no decides enfrentarlos, quiero decirte que ahí siguen, hermano. Te daré un ejemplo muy sencillo. Si llega el recibo de luz a tu casa y dices: no, hombre, no quiero ni verlo, la luz está tan cara, lo voy a guardar ahí en el cajón. Nomás por guardarlo ya se te acabó tu deuda y tu problema, ¿no? Lo que se te va a acabar va a ser la luz en la casa, porque el problema no se esconde, el problema se afrenta con la gracia de Dios, y Dios en su misericordia nos da la victoria, hermanos, amén. No porque escondas algo significa que va a desaparecer. Y muchas veces, hermano, tenemos un problema y decimos: bueno, ahí se va a solucionar. Inténtalo con tu carro que se descomponga, a ver si jala solo, hermano. Las cosas no se arreglan solas, a menos de que las pongas en las manos de Dios, y ahí sí Dios puede solucionar esos problemas. Pero los problemas no debes darle la vuelta, debes enfrentar ese problema y pedirle sabiduría a Dios para actuar de la mejor manera, hermanos. Al acobardarse, Elías desconfió de Dios. Y ojo, cuando desconfió de Dios, entró el desánimo en su vida. ¿Sabes cuándo son las veces que el desánimo entra en nuestra vida? Cuando desconfiamos de nuestro Dios. Cuando tenemos suficientes victorias para vivir siempre confiando en el Señor. Desanimados, Elías dice en este pasaje: basta, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y aquel gran profeta de Dios, de los más usados por el Señor en el Antiguo Testamento, deseaba morirse. Después de grandes victorias, podemos cruzar y cruzaremos terribles desánimos. Y entre comillas, cuando estemos desanimados, nunca tomes decisiones. En desánimo, gente se va con otra persona. En desánimos, pierden su empleo. En desánimo se apartan de la iglesia y de su Dios, y algunos lamentablemente pierden hasta la vida. Y alguien pudiera decir: pero pastor, estamos hablando de cristianos. El cristianismo no hace excepción del desánimo y malas decisiones. Mientras hacía este mensaje, recordé cuando iba al gimnasio. Nos platicó la persona que les ayudaba ahí a mantener todo limpio, se quitó la vida, hermanos. Y uno se pone a pensar: qué terrible y cuántos problemas tuvo. Pero no solo problemas, sino no recurrió a la solución correcta, que era el Señor. Pastor Fugate siempre repetía esta frase, hermanos: no deshagas en duda lo que comenzaste por fe. Cuando tú tomes un paso de fe, hermano, y sabes que Dios te ha guiado en el desánimo, no deshagas en duda lo que comenzaste por fe. El desánimo vendrá, pero es mejor estar preparados. Versículo 5 dice la Escritura: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Aquel ángel llegó y le dijo: Elías, levántate. Gracias a Dios por aquellas personas que Dios manda, hermanos. La Biblia le llama ángeles, pero quisiera reconocer a aquellos ángeles de carne y hueso
que tal vez es tu esposa, hermano, y te ayuda y te alienta que le eches ganas. Tal vez es tu esposo, hermana, que te anima para que sigas confiando en el Señor. Tal vez son tus padres o tus hijos y son aquellos ángeles de carne y hueso que te animan. O tal vez un mensaje predicado que vuelve a haber una chispa dentro de ti y decir, vamos a seguir adelante. Gloria a Dios por los ángeles de carne y hueso que te dicen, hey, levántate. Y mucho más aquellos que te dicen, levántate y come, hermanos. Porque aquellos ángeles que no solo te animan, sino te llevan a los tacos, esos ya se ganaron 10 coronas en el cielo, hermanos. Estoy dispuesto a ir a echar unos tacos, no se crean, hermanos, estoy a dieta. Confía en Dios, hermano. Sigue adelante y agradece a Dios por aquellos ángeles de carne y hueso que vez tras vez te animan, hermano. Versículo 6, hermano, era tanto su desánimo de Elías, que dice que él miró y aquí en la cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y estaba tan desanimado y no quería saber nada de la vida que simplemente volvió a dormirse. Hermanos, yo entiendo que a veces uno quiera dormirse, pero esa gente que se la pasa dormido todo el día es un grave desánimo que tiene en su alma porque ni siquiera quiere vivir. Y te lo predico porque si conoces a alguien de esa manera, sé un ángel de carne y hueso y aliéntalo y aliéntala, porque esa persona que siempre se queda es porque ¿de qué sirve la vida? Amén, hermanos. Es más agotador el descanso interno que el desgaste externo. El desgaste externo, hermanos, cuando vamos y le echamos ganas ahí en la obra, hermano, tú sudas, descansas y sigues adelante, pero el interno te carcome, hermanos. El desgaste interno te abate, te decae, te deprime, piensas cosas incorrectas y te derrumbe hasta dormirse. No digas, no me puede pasar, porque le pasó a un mejor cristiano que a nosotros. Vuelvo a repetirlo. Por eso David hablaba con su alma y le decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbes dentro de mí? Espera en Dios. Por eso Jesús dijo ahí en Mateo 11:28, y miren qué versículo, hermanos. Mateo 11:28 dice la escritura, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Dónde, hermanos? Para tu alma. Cuando vienes a Cristo, Cristo puede darte no solo un descanso externo, porque ese sabemos tenerlo, pero un descanso interno, que ese por más que tú lo busques no lo puedes tener. Pero Cristo, tú puedes dormir más no descansar, y Cristo es aquel que te da el descanso en tu alma, hermano. El alma es el asiento de tus emociones. Regresamos a nuestra historia, versículo 7. Dice la Biblia, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez. ¿No te da gusto, hermanos, que Dios ha puesto ángeles en tu vida que no solo te ayudan una vez, sino que vuelven una segunda vez a animarte, hermanos? ¿Te das cuenta que tal vez el ángel pudo venir a ayudarlo una vez? Sin embargo, volvió para animarlo, porque hay veces que un ánimo no es suficiente. Hay veces que tratas de animar a alguien que está desanimado y le dices, hermano, Romanos 8:28, hermano, Dios está en control, hermano, y se anima un tiempo y vuelve a desanimarse. Número uno, hermano, agradece a aquellos ángeles que vuelven a animarte, y te predisco esto, porque tú debes buscar ser ese ángel de carne y hueso que busca animar. Tenemos mucha gente que su don es desanimar, hermano, y debemos buscar animar a aquellas personas. Y tú dirás, ¿y a quién animaré? Hermano, mira, nomás hazle así, hermano, y donde apuntes el dedo no te vas a equivocar. Pastor Jack House decía, sé bueno con todos, porque todos están pasando por un momento difícil. En esta banca, cada una de nuestras vidas, hermano, representa distintos retos, pero todos los tenemos, hermanos. Versículo 8, hermanos, después de que el ángel vino y lo animó y le dice, come porque largo camino te resta, dice la Biblia que se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días, y vaya, quién sabe qué comió para que le durara 40 días y 40 noches, y llegó hasta Horeb, monte de Dios, hermanos. Se levantó.
¿Te imaginas que en esta historia Elías se hubiera quedado tirado, hermanos, y que no hubiera seguido adelante? ¿Cuántas veces tú y yo estamos en el desánimo, pero de alguna manera Dios, usando una persona o su bendita palabra y sobre todo su Santo Espíritu que nos anima para seguir adelante? Y hermanos, me voy a desviar para mencionar Juan 14:16. Porque más que un ángel de carne y hueso, tú y yo tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y la Escritura dice que yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo, hermanos? ¿Existe un segundo de nuestra vida que podamos estar solos? Es una herejía si tú lo crees. Porque el Espíritu Santo de Dios siempre, no te emociones, siempre está con vosotros, hermanos. Y nos anima vez tras vez al venir a la iglesia. Y aunque no predique con lo que estás batallando, el Espíritu Santo de Dios pone una chispa en tu corazón y te dice: cristiano, sigue adelante y sigue confiando en tu Dios. Obra del Espíritu Santo, hermanos. Regresamos al verso 9. Después de que el ángel lo anima y camina por 40 días y 40 noches, y tal vez pensamos: vaya, ya va por buen camino Elías, ya se animó. Dice la Biblia que se metió en una cueva. Se animó por cierto tiempo, pero en su desánimo y sin extender, hermanos, su voz a Dios, porque la Biblia no me dice que invocó el nombre de Dios en esos 40 días. Su mala decisión lo guió a la cueva. Y dice la Biblia que allí en la cueva pasó la noche. Quisiera que podamos ver algo, hermanos. ¿Fue Dios quien guió a Elías a la cueva? ¿O fue su propia decisión que lo metió a la cueva? Fue su propia decisión que lo metió a la cueva, porque en ningún versículo Dios le dijo: métete a la cueva. Cada vez que tú y yo nos metemos a la cueva, jamás es por dirección divina. Siempre es por nuestra mala decisión, hermanos. Dios no guía a nadie a la cueva, a la amargura, al resentimiento, nunca. Y cuando estemos en ese lugar será nuestra propia decisión, hermanos. Ustedes ven en estos 9 versículos que hemos leído que Elías oró a Dios, hermano. Y dirías: pero es un profeta de Dios. Sí, hermanos, pero en el desánimo hay cristianos que ni siquiera oran, no leen la Biblia, no pasan tiempo con Dios y mucho menos le sirven. Cuando consultaba a Dios le daba grandes victorias, pero cuando él solo se guiaba, solamente era derrota tras derrota tras derrota. Cuando estamos desanimados, temerosos y dejamos de confiar en Dios, solamente tendremos un destino. Y ese destino es la cueva. La cueva refleja la depresión en nuestra vida, la decepción, y nos ahogamos en nuestro valle de lágrimas, la amargura, el resentimiento, la apatía al decir todo me da igual, la indiferencia y no querer hacer nada para Dios y su obra, miedo y soledad. Y Elías allí se metió a la cueva después de ver la mano de Dios tan palpable en su vida. Optó por meterse a la cueva. Cada vez que nos metemos a la cueva, no digas que fue Dios ni su soberana voluntad, sino nuestra obstinada y rebelde voluntad, que nos metemos a la cueva. Te metes a la cueva y te preguntas por qué. Vives con tantos miedos, vives desanimado, que significa sin alma, y solamente te la pasas sin ganas de nada más que tu propia fiesta de lástima. Y Dios le dice en este versículo 9: vino a él palabra de Jehová. Y hermanos, cuán misericordioso es Dios, que incluso estando en la cueva viene su palabra. Y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías, ¿por qué te metiste a la cueva? ¿Por qué estás ahí? En otras palabras, Dios le decía: yo no te guíe a estar donde estás. Siempre seremos nosotros que nos metamos, y Dios nos hace la misma pregunta en esta noche: ¿qué haces aquí? ¿Por qué tu alma es prisionera? ¿Por qué no estás disfrutando de la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios? En otras palabras, Dios le decía a Elías: Elías, salte de la cueva. Versículo 10, miren la respuesta de Elías.
y cómo se asemeja a nosotros. Elías le responde: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Levantándose el cuello, hermanos. Elías había aprendido el hablar de un cristiano, pero estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Es muy fácil decir: no, yo estoy muy bien dentro de la voluntad de Dios. En la cueva no estamos dentro de la voluntad de Dios. Amén, hermanos. No solo aprendas el hablar de un cristiano, sino a tener el corazón que Dios quiere que tengas. ¿Tú crees que si Elías tenía un vivo celo para Dios, estaría metido en la cueva? ¿O estaría ya desafiando otros falsos profetas, hermano, y sirviendo al Señor y exaltando el nombre de Jehová Dios y predicando a una voz que Jehová es el Dios, hermanos? Triste y solitario. Y le añade Elías: solo yo he quedado. ¿Sabes qué es desánimo el pensar que eres el único cristiano que vive para Dios? ¿Sabes qué es un terrible desánimo cuando crees que eres el único que le sirve, el único en tu familia que sigue al Señor? Hermanos, alrededor de todo el mundo hay millones y millones de cristianos que están peleando la buena batalla de la fe. No solo tú y yo la estamos luchando, hermanos, hay muchos más. Hay jóvenes cristianos que hoy en día dicen: es que soy el único cristiano en la escuela y hay tantas dificultades. Y no es cierto. Dios ha levantado y siempre ha guardado una generación de cristianos fieles a Dios, hermano. No pienses que solo tú batallas, no solo pienses que tú sirves. Es mentira del diablo, hay muchos, hermano. Versículo siguiente, versículo 11, Dios le dice, Dios le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y le dice: salte. Su voluntad jamás es la cueva, su voluntad jamás es la depresión, la amargura, la indiferencia y mucho menos la apatía. Recuerda que su voluntad primeramente es buena, su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta, hermanos. En la cueva no hay victorias, en la cueva no hay luz, en la cueva solo hay frío, en la cueva hay soledad, resentimientos, lágrimas, tristezas, abatimiento, cansancio, depresión, desánimo, miedo. La cueva no es su voluntad, cristiano. Y Dios le dice: ¿qué haces ahí? Qué triste cuando un cristiano voluntariamente se mete a la cueva. Y te aseguro en esta noche que no estás en la voluntad de Dios. Sin embargo, si es que entramos a la cueva por cualquier decisión que ésta sea, versículo 13, Dios le empieza a decir qué hacer para salir de la condición en la cual estaba Elías. Y la solución le dice: cuando lo oyó Elías, ¿qué hizo, hermanos? Cubrió su rostro con su manto. Cuando Dios le dice: salte de ahí, ¿qué haces? Probablemente Elías, y fíjate la expresión que hacemos al cubrir el rostro. Es una expresión de lamento. ¿Qué estoy haciendo metido en la cueva? ¿Por qué tengo este estado de ánimo que es tan incorrecto? Hermanos, cubrirse el rostro es un símbolo de arrepentimiento, hermanos. Es un símbolo de que estaba defraudando al Señor con su estado de ánimo. Hermano, debemos darnos cuenta cuando estamos en la cueva, debe haber arrepentimiento y debemos pedirle ayuda y victoria a Dios. Debemos de ver el desánimo como lo es. El desánimo es pecado. El desánimo no es un pecado, hermanos, en el cual uno se compadece y dice: mira, pobrecito que está triste. Es un pecado que se condena porque es falta de confianza en el Señor. Cubre tu rostro, hermanos, y no solamente en arrepentimiento, sino cubre tu rostro con la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que nos alienta, nos anima, nos levanta, nos abraza, nos guía a pastos verdes, y que nuestra alma pueda decir: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuando nos damos cuenta que estamos mal y que no estamos donde Dios quiere, será mucho más fácil salir. Y te tengo buenas noticias: Dios nos ayuda a salir de la cueva, hermanos.
Dice la escritura, hermanos, cuando oyó, cubrió su rostro con su manto, hermanos, y ¿qué dice ahí? Y salió, pero no salió por completo, se puso en la puerta de la cueva. Y muchos cristianos somos de la misma manera. Solo tú y Dios sabes si hay un terrible desánimo en tu corazón y te cubres el rostro y te lamentas porque sabes que estás mal. Sin embargo, escuchas el sermón y dirás, pero ¿será que Dios puede sanarme? Y te paras en la puerta. No sales y das ese paso más y vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivas, sino que te paras en la puerta y te preguntas, ¿será? ¿Será que verdaderamente mi estado de ánimo pueda cambiar? ¿Será que esta angustia y este odio y este resentimiento en verdad podrá salir? Y salió a la puerta sin salir por completo. Tal vez le predico a alguien que no está tan metido en la cueva, pero está sentado en la puerta diciendo, podré, no podré. Hermano, salte por la gracia de Dios, hermanos. Y te preguntas, ¿podré dejar de estar deprimido, indiferente? Muchos leen el pasaje, mas no lo creen y se quedan en la puerta. Y dice la Biblia, hermanos, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino una voz a él diciendo, y gloria a Dios por esa voz que nos sigue hablando, hermanos, y nos dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué esa actitud, Elías? ¿Por qué sigues en la cueva, Elías, cuando allá afuera hay grandes victorias para ti? Dios no te quiere medio desanimado, sino totalmente renovado, sanado, ferviente, sirviendo al Señor, hermano. Punto número 3, salte, 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 salte de la cueva. No digas que Dios no quiere. Es nuestro obstinado orgullo, hermanos, el que nos deja dentro. Y nosotros somos los únicos que perdemos al quedarnos dentro de la cueva. Y si alguien tal vez al escuchar este mensaje aquí o detrás del celular o la computadora dice, pues podrán predicar lo que sea, pero yo me quedo dentro de la cueva. Yo quisiera externarte esta pregunta. ¿Qué de bueno te ha dejado la cueva? Porque si hubiera victorias, yo predicaría, quédate en la cueva. Pero reflexiona. ¿Qué de bueno te ha dejado la cueva? ¿Te sientes bien en la cueva? Amplío la pregunta. ¿Dios te ha bendecido completamente dentro de la cueva? La respuesta es innecesaria, hermanos. Dios no puede bendecir a alguien en rebeldía. Toma la decisión con la ayuda de Dios y salte de la cueva. Punto número 4. Sal del desánimo antes de que te acostumbres a vivir desanimado. ¿Sabes que hay personas, hermano, que cruzaron por X situación amarga y se quedaron estacionados ahí el resto de su vida? Su semblante no es el mismo, su habla no es la misma, su actitud no es la misma, y llegaron a acostumbrarse a vivir dentro de la cueva. La cueva ha pasado a ser su hogar. Ya lo ven normal. No nos quedemos en la cueva ni desanimados, porque aprenderemos a vivir desalentados e indiferentes. Y lo más curioso, hermanos, es que su visión estaba tan distorsionada, versículo 14, que Elías respondió dentro de la cueva: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Y traía la misma cantaleta de 4 versículos atrás, cuando no es cierto. No puedes tener un vivo deseo metido en la cueva, Elías. En la cueva eres completamente inutilizable para Dios. Solo fuera de la cueva Dios podrá usarnos, hermanos. Amén. Desde la cueva no se puede servir, serás completamente inefectivo.
A Elías lo recordamos por tantas maravillas. Simplemente digo Elías y piensas en algo, en una oración que dejó de llover por 3 años y medio, en una oración que hizo llover, en fuego que cayó del cielo. Recuerdas todas las victorias y ninguna de ellas fueron dentro de la cueva, sino fuera. Dios no obrará milagros cuando estamos metidos en nuestra cueva de la decepción y tristeza. ¿Qué hacer, hermano? Punto número 1, hermanos, date cuenta de tu error y cubre tu rostro, hermanos, en lamento al decir, mi estado de ánimo está en contra de la voluntad de Dios y debo cambiarlo hoy. Número 2, salte de la cueva, hermanos. Y número 3, sírvele con gozo porque te ha sacado de la cueva, y gloria a Dios por eso, hermanos. Y el fin del versículo, hermanos, busca y dice lo mismo, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Seguía con la misma cantaleta, hermanos. Dios lo quería sacar de la cueva, pero él seguía con sus pretextos. ¿Y has conocido a cristianos así? Oye, ¿y por qué no sirves a Dios? No. Y traen la misma cantaleta de siempre. Y lo más terrible es que no sirven a Dios y se quedan metidos en la cueva, completamente inutilizables para Dios, hermano. Pretextos sobran para quedarnos en la cueva esta noche, hermanos. Es que me hicieron, es que no me invitaron, entre comillas, hermano. Nadie tiene que invitarnos a ningún lado. No me dijeron, me deben, no me sonrió, porque no me valoran, porque no se dio cuenta que me lastimó. Y Satanás usa todos estos pretextos para que le creas y te quedes metido en la cueva el resto de tu vida cristiana infructuosa. Versículo 15. Le dijo Jehová, ve y vuelve por tu camino por el desierto de Damasco. Y le da una dirección y le da un propósito, hermano, y sale de la cueva y le dice, quiero que vayas a Damasco y ahí voy a hacer algo especial. Hermanos, y gloria a Dios que Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado contigo, cristiano, pero en la cueva no te puede usar. Debes salir de la cueva y afuera Dios te usará mucho más de lo que tu mente puede comprender, mi hermano. Dios le da un propósito, pero solo fuera de la cueva. ¿Te acuerdas cuando estaba dentro? Dios solo le decía, salte, salte. Y cuando sale le dice, ve a Damasco. No esperes que Dios te dirija dentro de la cueva, porque la única dirección que Dios te da dentro de la cueva es a que salgas. Y ya que salgas, entonces Dios sí te dirige y te dice, ve a Damasco. Y ahí vas a pasar y vas a ungir a una persona. Ahorita vamos a ver quién era. Sabemos, si conoces la Biblia, sabes que Eliseo estaría más adelante y cómo Elías iba a impactar la vida de Eliseo por salir de la cueva y animarlo a servir a Dios. ¿Sabes, querido hermano, que tú tienes un Eliseo que te espera ahí en tu casa? Amén, hermanos. Que solamente si tú estás fuera de la cueva podrás impactar la vida de un Eliseo. Tu familia hay Eliseos. En tu ruta hay Eliseos, en tu ciudad hay Eliseos. Estamos rodeados de Eliseos que puedes influenciar para la gloria de Dios, hermano. Versículo 18 dice la Biblia: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios siempre guarda un remanente de gente fiel, y Elías decía, yo soy el único, y le dice, no, yo voy a guardar otros 7,000. Y gloria a Dios que Dios siempre guarda un remanente de cristianos bíblicos fieles que viven para Dios, hermanos. Versículo 19, hermanos. Mientras Elías sale de la cueva y Dios le dice, ve a Damasco, partiendo él de ahí, halló a Eliseo. En este pasaje Eliseo era absolutamente nadie, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas. Era un hombre trabajador, y Dios usa y bendice personas trabajadoras. Y dice la Biblia que tenía la última, y pasando Elías delante de él, echó sobre él su manto. El echar su manto, hermano, siguiente verso, dice la Biblia: entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, fíjate, hermano,
te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y le dijo, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Hermanos, Eliseo decide dejar a los bueyes y seguir a Cristo, y gloria a Dios por eso, hermanos. Si tienes un poco de conocimiento bíblico, sabrás todos los milagros que Dios hizo en la vida de Eliseo. Pero ¿sabes a quién usó Dios para que se levantara un Eliseo que Dios usara en gran manera? Usó un Elías que en su desánimo se salió de la cueva y por seguir adelante animó a un Eliseo a que hiciera más para el Señor. Tú tienes un Eliseo en tu casa, hermano. Tú tienes un Eliseo ahí en tu cuadra, que si simplemente te sales de la cueva y tienes la actitud correcta, Dios te va a usar para ser una buena influencia para esa persona y que esa persona se acerque a Dios. Solo ponte a pensar en esto, hermanos, que en esta semana tú platiques con alguien y que ese alguien te diga, oye, yo quiero conocer al Dios del cual me platicas. Oye, pues ven a la iglesia, mira, el sábado va a haber una conferencia de la familia, y que tal vez esa familia esté así del divorcio, de una mala decisión, hermanos, y que venga a la iglesia, hermanos, y que Dios bendiga su hogar, y que un día te digan, gracias, gracias por invitarme, porque Dios ha transformado mi vida, mi alma ha sido salva y Dios ha bendecido mi familia. Hermano, pero solo podrás ser usado en las manos de Dios si te sales de la cueva. Dios usó a Elías fuera de la cueva para hacerle de bendición a Elías, a Eliseo. Salte de la cueva, hermanos, porque Eliseo te espera. Eliseo puede ser tu hijo, un amigo, un familiar o una persona que esté cerca de ti. Finalizo con lo siguiente, hermanos. Dios no guía absolutamente a nadie en la cueva. Si estás en la cueva en esta noche es por nuestra decisión personal, no por Dios. Número 2, la cueva es un lugar oscuro, desanimado, y lo peor es que ahí Dios no te va a dirigir a ninguna victoria. Número 3, debemos salir para que Dios pueda usarnos. Número 4, debes salirte hoy, si no ya no verás vidas cambiadas como Eliseo. Y punto número 5 y último, Dios quiere usarte, pero no lo puede hacer desde la cueva. Debes de, por su gracia, salir de la cueva esta noche para que Dios te pueda usar en maneras que ni siquiera has imaginado, hermanos. Ojo, Dios le dijo, Elías, salte de la cueva, pero Dios no descendió y lo agarró de la mano y lo sacó, hermanos. Simplemente le dio el mandato, salte. Elías se pudo haber quedado, y muchos cristianos se han quedado así desde hace años, hermano. Y Dios nos dice en esta noche, salte. Y la pregunta es, ¿qué decisión tomaremos en esta noche? ¿Nos quedaremos en la cueva? ¿O seremos obedientes y saldremos? Veremos la mano de Dios, y no solo en nuestra vida, sino en otra persona que podamos influenciar el día de mañana. Salte de la cueva. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.